Bienvenido a la sección número 4 de nuestro entrenamiento El Caminar del Discípulo. En esta sección vamos a hablar acerca de la verdad y acerca de las doctrinas que nos hacen libres. Y si tienes duda, doctrina simplemente es una creencia, es otra forma de decir esa palabra. Son las creencias que en la iglesia queremos que otras personas entiendan. Son la verdad que nos permite caminar y ser discípulos genuinos de Jesús. Y es que un teólogo famoso llamado A.W. Tozer una vez escribió que lo primero que viene a nuestra mente cuando pensamos acerca de Dios es lo más importante acerca de nosotros. Y esto es realmente cierto, porque Dios es el creador y el sustentador de todas las cosas. Por lo tanto, no podemos hacer nada, ni podemos ser algo más que nuestra relación con Él. Sin embargo, en un estudio, en un entrenamiento como este, es importante recordar que no solo se trata de conocimiento. No solo se trata de qué tan académicos podemos ser o cuántas cosas podemos repetir de memoria. Si lo que creemos no nos lleva a amar a Dios, a amar a otras personas, entonces no nos sirve de nada. Nuestra relación con Dios, de esa manera, debe ser semejante al sol, que produce tanto luz como calor. Y pensemos en un momento en nuestro sistema solar. Si el sol no produjera nada más que luz, entonces nuestro planeta Tierra sería un desierto de hielo, bien iluminado, pero sin vida. Y por otro lado, si el sol solo produjera calor, entonces la oscuridad cubriría la encantadora diversidad de nuestro mundo. Solo la combinación de la luz y el calor sustenta la vida. Aquellos que tienen una comprensión muy intelectual de Dios, tal vez tengan una doctrina propia. Sin embargo, las creencias no nos harán ningún bien si éstas no nos motivan a que sintamos un verdadero amor y gran aprecio por nuestro Creador. De manera similar, la sociedad actual está llena de personas que tienen un espiritualismo increíble. Sin embargo, dirigen esta pasión hacia ídolos falsos o hacia ideas falsas acerca de Dios. Solo el conocimiento y el corazón, la luz y el calor, juntos, pueden llevarnos a una verdadera relación con Dios. Como vamos a ver en esta sección, Dios se ha revelado como el creador trino. 3 personas separadas que forman un solo ser, cuya misión es redimir al mundo. Esta es una doctrina crítica que todo discípulo de Jesús debe conocer. Sin embargo, a medida que participemos de la luz de las Escrituras, no permitamos y no nos cerremos a que Dios no nos hable de forma personal. Solo porque hablamos de doctrina, no significa que Dios no vaya a tocar nuestros corazones en este momento. El primer versículo de toda la Biblia, Génesis 1:1, es conocido por muchas personas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es algo fascinante y es algo muy profundo. Pero el pasaje que nos interesa, a pesar de iniciar con las mismas palabras, tiene una dirección diferente, que nos enseña mucho acerca de este creador. ¿Quién es Él? ¿Y cuál es su misión en este mundo? Es la doctrina de Dios. Y este pasaje está al inicio del Evangelio de Juan. Juan capítulo 1, versículos 1 al 4 y 11 al 14. Dice de esta forma. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En este pequeño pasaje
Hay tantas verdades escondidas acerca de quién es Dios. Así que pasemos a platicar sobre qué significa para nosotros. En el primer versículo del Evangelio de Juan, este apóstol lanzó una lección verdaderamente profunda. El primer versículo nos dice: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y esto es muy importante porque cuando Juan dice verbo, se está refiriendo a Jesús. Está diciendo que en el principio Jesús ya estaba. Y Jesús estaba con Dios. Y Jesús era Dios. Es una de las partes más interesantes ver en nuestra Biblia que digan: y el verbo era Dios. Y la razón por la cual esto es tan importante es porque es parte de nuestra creencia acerca de quién es Dios. Dios es 3 personas, pero solo un ser. La Trinidad. El Padre, el Hijo, Jesús y el Espíritu Santo son todos un Dios. No son 3 dioses. Juntos forman la deidad que de la nada lo creó todo. Dicho en otras palabras, podemos describir a Dios como un qué y 3 quiénes. Él es una esencia, un ser que existe en 3 personas. Así que si alguien alguna vez nos pregunta si Dios es 3 en 1, la respuesta es sí. Y la doctrina, la creencia de la Trinidad es algo que es muy difícil comunicar. Se le llama algo incomunicable de Dios. Porque no hay una buena ilustración. No hay una forma en la que como seres humanos podamos explicar esto de forma sencilla. Creemos en un Dios infinito. Y por lo tanto hay muchas cosas, especialmente esta, que están fuera de nuestro entendimiento. Pero Juan no solo nos habla acerca de qué o quién es Dios. Nos habla acerca de lo que Dios quiere hacer. ¿Cuál es el objetivo de este ser tan magnífico, tan lleno de poder, de gracia y de majestad? ¿Qué es lo que Él quiere hacer? Y es que el primer capítulo de Juan es una reconstrucción del primer capítulo de la Biblia, de Génesis. Y para ver cuál es la misión de Dios, simplemente hay que seguir los verbos. En Génesis 1 está claro que Dios se concentró en crear los diferentes elementos de nuestro mundo. Versículo 3 dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Versículo 21 dice: y Dios creó los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género. Versículo 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Qué hay de Juan 1? Si este capítulo se formó como una nueva forma de explicar Génesis 1, ¿qué quería comunicar Juan acerca de la misión y los motivos de Dios? Uno de los mensajes principales de la Biblia es que según Génesis 1, la presencia del pecado humano eventualmente corrompió a la obra creadora de Dios. Lo que Dios creó como bueno y muy bueno se rompió y se manchó. Entonces tiene sentido que el Evangelio de Juan comience con el corazón de Dios para redimir y reparar los daños de nuestros pecados. Los verbos son fascinantes, porque en versículo 11 dice: a lo suyo vino. El versículo 12 dice: le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne. Cada uno de estos términos arroja luz sobre la misión de Dios para redimir al mundo y ofrecer la salvación a todas las personas. Los verbos también revelan una misión activa. Dios no permaneció distante y arregló nuestra salvación desde el cielo. No, Él vino, Él saltó hacia nuestra historia, se involucró y sufrió con nosotros para rescatarnos y redimirnos. Mientras trabajemos en este entrenamiento, recordemos que misión y salvación no son solo cosas que Dios hace, sino que son parte de quién es Él. Su misión fluye de quién y la comunidad que es Él. Dios se deleitó en salvarnos a nosotros, porque Él nos ama, eso es cierto. Pero también Dios, principalmente, es un Salvador. Eso es
quién Él es. Así que voluntariamente se sacrificó a sí mismo por cada uno de nosotros. En esta ocasión, queremos reforzar uno de los conceptos que vimos durante la lección. Y es que es un concepto muy difícil de explicar. Y hablemos sobre la Trinidad. En pocas palabras, la Trinidad significa que Dios es uno en esencia y tres en persona. No es que hayan tres dioses. Y no es que Dios tenga tres personalidades diferentes. El mismo Dios se manifiesta en tres personas distintas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hay muchas ilustraciones que la gente utiliza para tratar de explicar esto. Y el mayor error es que a menudo queremos simplificar algo que realmente no entendemos. Por ejemplo, algunas personas han dicho que la Trinidad es como un huevo, que está la yema, está la clara y la cáscara, y juntos son un huevo. Por lo tanto, esa es una buena ilustración de la Trinidad. Pero eso no es cierto. Jesús no es parte de Dios. Dios Padre no necesita algo para estar completo. El Espíritu Santo no es solo un porcentaje de Dios. El huevo no es una buena representación. Otros han dicho que es como el agua, porque puede estar en tres estados: agua, hielo y vapor. Pero sigue siendo agua. Por lo tanto, esa es buena ilustración de la Trinidad. Y tampoco es cierto. Dios no cambia de personalidad a cada rato. Las tres personas existen al mismo tiempo. El agua no es una buena representación. ¿Y entonces qué sería una buena representación? Bueno, no hay. Por eso nos aferramos por fe a las declaraciones de que Dios es uno en esencia y tres en persona. Dios Padre no es Jesús y no es el Espíritu Santo, pero es completamente Dios. Jesús es completamente Dios, pero no es Dios Padre y no es Dios Espíritu Santo. Como vimos en el inicio del Evangelio de Juan, son diferentes y ya estaban, a pesar de ser uno. Con el Espíritu Santo el problema parece ser otro, porque muchas personas creen que es una fuerza, un poder misterioso. Y no, el Espíritu Santo es una persona. Tiene una voluntad y puede tener comunión con los creyentes. Toma decisiones también. En 1 Corintios 12:11 dice: es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. El Espíritu Santo es Dios, pero no es ni Jesús ni Dios Padre. No es simplemente una sustancia, un viento, un poder. Es una persona. No son tres dioses, son el mismo. Son tres personas distintas, pero no están separadas. Esto es difícil de comprender y está bien no poder comprenderlo. Está bien que no sepamos todos los misterios. Pero debemos aferrarnos a las verdades que se nos han revelado en la palabra. Adoramos a un Dios trino: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.